Retornamos al estudio que estamos haciendo del libro de Génesis, haciendo un pequeño resumen que siempre hacemos para podernos conectar con lo que vamos a hablar. Recuérdense lo que dijimos. ¿Cómo se dice? ¿Se acuerdan cómo se dice Génesis en hebreo? Bereshit. ¿Y qué cosa quiere decir Bereshit? Principio, comienzo. Y Génesis nos habla el comienzo de la creación, el comienzo del cosmos. Nos habla también que el comienzo de ¿qué? Del pecado, porque el cosmos hecho 7 veces bueno, bendecido, se volvió lo que se volvió. Nos habla del comienzo de la fe, con el llamado de Abraham. Nos habla del comienzo de las genealogías. En el Génesis comienzan las genealogías, cómo de Adán fueron desarrollándose las genealogías de los patriarcas, de todo, la genealogía de Israel hasta llegar a Cristo. Por eso es que es tan importante, que el otro día que me preguntaba, ¿de qué sirven las genealogías que están en el Evangelio? Uno lee el Evangelio para edificación, pero a veces que leemos la genealogía que se Natanael engendró y fulano engendró, ¿de qué me sirve a mí? Y él decía, nos sirve para algo muy importante, para decirnos que Dios de nosotros está encarnado en la historia. Que no es un rey, un Dios que bajó de unas nubes, apareció que se yo en una peña. Es un Dios que está bien encarnado en la iglesia, que tiene su historia de su pueblo, que tiene una genealogía, una raíz, que en el caso de San Lucas lo presenta hasta Abraham, en el caso de San Mateo hasta Adán, en el caso de San Mateo lo presenta hasta Abraham. Pero Génesis también es el comienzo de esta genealogía que nos lleva hasta la venida del Mesías y hasta su retorno en gloria. Vimos también, se recuerdan, porque haciendo un breve resumen, que ¿qué día fue creado el hombre? El sexto día, pero no fue creado para el sexto día. ¿Para qué día fue creado el hombre? Para el séptimo. El hombre fue creado el sexto día con las bestias, pero no fuimos creados para quedarnos como las bestias trabajando en el sexto día. Fuimos creados para el Shabbat. Fuimos creados para adorar, para ser santificados, para ser bendecidos, que es el Shabbat. Para eso hemos sido, por eso el hombre hoy en día que no vive para adorar, para ser bendecido y para santificarse, pues, ¿en qué día se quedó? En el sexto. Vemos cómo el Señor entra en su reposo. No quiere decir que Dios dejara de trabajar porque Dios no se cansa, sino como el Señor da por terminada la creación porque nos las entregó a nosotros. Y el Señor entra en su gloria. La misma gloria que vamos a entrar nosotros cuando lleguemos a nuestro Shabbat. Cuando entremos a la presencia de, como el día de hoy, el cura de Ars entró a su Shabbat, a su descanso eterno. Vimos también que comienza en el capítulo 2, es como un zoom, como un enfoque del por qué esta creación 7 veces buena se dañó. Recuérdense que no son dos relatos de la creación, sino que uno contiene al otro. Uno es la creación del cosmos, de todo lo creado, y lo otro se enfoca en una lectura espiritual de cómo Dios creó al hombre y cómo esa creación que Dios creó le falló. Vimos la semana pasada, hablamos todo de la creación del hombre, de la mujer, de todo lo que conlleva de esta primera bendición que le dio Dios al hombre. Y también vimos en la semana pasada en todo esto que como junto con el hombre y la mujer en el jardín había alguien más. Acuérdense que, bueno, en el capítulo 3 la Génesis le llama serpiente, pero acuérdense que no es una serpiente. Acuérdense que habla que Ezequiel 28:11 nos dice que era un querubín. Ezequiel 28:11, y lo leemos y lo hablamos ampliamente la semana pasada, nos dice bien claro que este era un querubín. Nos dice hasta de que coro angélico era un querubín que estaba puesto ¿para qué? Para proteger la creación de Dios. Y vemos que este ser que está creado para proteger la creación de Dios se acerca al hombre con la primera duda que hubo en la creación. Así que Dios te dijo que no puedes comer de nada. Dijimos la semana pasada como el demonio pues dice una media verdad. El demonio habla continuamente medias verdades. ¿Por qué? Porque una media verdad es más fácil de tragar que una mentira. A ti te dicen una mentira y tú de antemano la rechazas y dices, tú estás loco. Pero cuando te dicen algo que suena a verdad, pero no es verdad, eso te puede confundir. Y el demonio es el padre de las medias verdades. Por eso le habla a la mujer con un lenguaje que a ella le era conocido. Dios le dijo, no comerás de un árbol, pero se acuerda del árbol que le dijo, del árbol del bien y del mal, que es la decisión de nombrar qué cosa es bueno y qué cosa es malo, de la voluntad de Dios. Dios lo hace todo y nos lo entrega todo, solamente se reserva el definir qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Y el demonio
con un lenguaje parecido al de Dios. Por eso es que hoy en día el demonio es tan sutil, porque se presenta y no se presenta de frente, se presenta dando a lo que nos dice un sentido que tú dices, esto me suena, sobre todo con la nueva era hoy en día, que hay tanta confusión. La nueva era nos habla de los ángeles y nosotros decimos, mira, son los ángeles, pero ten cuidado, porque aunque te habla de los ángeles, esos ángeles no son los ángeles, son ángeles, pero no son los de Dios. Y la nueva era te presenta hablando un lenguaje espiritual que si verdad tú no estás firme en la palabra, en la doctrina apostólica de la iglesia, verdaderamente tú pones el radio a falsos profetas, esos que en el radio, Aranegui y toda esa caterva de gente, y al otro día hasta Aranegui estaba hablando del milagro del sol de Fátima. Dice, wow, qué interesante, pero después dijo que era un platillo volador. Tú no ves, pero eso lo dice después. Esto es una cosa muy bien preparada. Este empieza a hablar de algo que suena, que las personas que son católicos a su manera, que es una manera de no ser católico, saben algo les suena a católico. ¿Cuánta gente dice, ay, pero si hablan de Dios? Sí, pero ¿qué Dios? Nuestro Dios tiene un nombre porque se encarnó. Jesús de Nazaret. Por eso cada vez que vienen a mí, con ustedes lo saben ya, con el cuento, tengo un mensaje del Señor. Yo siempre le pregunto, ¿qué es Señor? Porque el mensaje que tú me traes es otro Señor que no es el Señor que adoro yo. Hoy en día tenemos que tener cuidado porque hay señores con ese mayúsculo, para señores con ese minúscula. Y ¿se acuerdan que decían los místicos, también nos decía el Padre Francesco en un retiro, que posiblemente que él pensaba que el demonio no sabía cuál era el árbol del bien y del mal? Por eso es que le dice, es cierto que no puedes comer de ningún árbol. ¿Y qué le dice a la mujer? De todo puedo comer menos de que esté en el medio. La mismísima mujer le dijo cuál era el árbol del cual no debía comer, qué era lo que el Señor le había dicho que se reservaba para sí. Hablamos la semana pasada también, que se recuerdan que es nosotros mismos quien le decimos al demonio pues dónde nos tiene que atacar, igualito que le dijo Eva, con la queja, con todas estas cosas que hablamos ampliamente la semana pasada. Y siempre está la gran pregunta, ¿por qué este querubín, que todavía no es demonio, por qué este querubín pues hace esto? Poco sabemos, solamente lo que leímos en Ezequiel 28 y en Isaías, pero sobre todo Ezequiel, que es el más claro, que nos dice, tú eras perfecto ¿hasta qué? Hasta que la maldad entró en ti. En un momento este ser creado por Dios se corrompió totalmente. El sermón del Papa Pablo VI, que yo les he recomendado tantas veces que lo lean, que se llama Padre Nuestro, líbranos del mal, del año 67. ¿Se acuerdan cómo el Papa llama al demonio? Misterio de la iniquidad. Una cosa, así como no podemos entender la grandeza de Dios, no podemos entender la profundidad del mal, lo intrínsecamente contaminador que es el mal. Por eso el Santo Padre lo llama misterio de la iniquidad, donde dice el Papa, un ser que perdió absolutamente toda capacidad de ser bueno, pero sin embargo mantuvo su condición angélica. Verdaderamente un misterio terrible cuando una persona pues, que está seria en la fe pues, se pone a meditar y a pensar en esto. Decía, como decían algunos teólogos, que lo que puede haber sucedido en las entrañas de este ser es que se llenó, como nos decía también Isaías y Ezequiel, se llenó de soberbia, que es el origen de todos los pecados. Yo me lo puedo hacer todo, yo no tengo parámetros. La medida de lo que es bueno y lo que es malo lo pongo yo. Y si tú no estás de acuerdo con lo que pongo yo, porque tú estás equivocado. Y todo el mundo está equivocado menos yo, y tú tienes que aceptar lo que yo pienso, porque lo que yo pienso, eso el Santo Padre Juan Pablo II también lo llamó de una forma, relativismo, que eso es lo que mata a la sociedad de hoy. Nada es malo, todo está de acuerdo si a ti te viene bien. Se acabó. No hay concepto de lo que es bueno. El hombre ha perdido el concepto de lo que es bueno y lo que es malo, y esto es lo que este ser intrínsecamente malo es lo que trató de hacer, borrar del hombre, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Es lo que este ser se llenó de soberbia, según nos dice Ezequiel, por toda la belleza con que había sido creado. Y sobre todo, decía que algunos teólogos piensan y dicen que lo que más rabia le dio, que fue lo que hizo que este ser se volviera intrínsecamente malo, es que siendo un querubín que se pensaba que era casi perfecto, lo pusieron a custodiar a dos seres humanos que pensaba que eran inferiores a él, porque él era bello, él era espiritual, y estos seres eran hechos de barro. Dice que eso fue lo que a él en un momento determinado lo hizo coger, porque recuérdense lo que hablamos, que por qué los ángeles no tienen redención, porque los ángeles cogieron fuera
del tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo, por eso podemos arrepentirnos. Los ángeles no tienen tiempo, los ángeles viven fuera del tiempo, es que son creados fuera del tiempo. Y la decisión de Él ya no tiene ni pasado ni tiene futuro, es un continuo presente. Por eso que no hay cambio en Él. Este ser quiso hacer algo, como no se lanzó contra Dios. ¿Con quién se lanza? Contra la imagen de Dios. El motivo que Él se lanza contra la imagen de Dios es que Él quiso herir profundamente a Dios. Quiso herir profundamente a Dios. Así que tú me hiciste a mí, ¿qué cosa? Un servidor, porque esos son lo que son los ángeles, servidores. Y esta criatura que hace tiempo era un poco de barro, lo has hecho nada más y nada menos que imagen tuya. Pues Él dijo, te voy a herir, voy a hacer que esa imagen tuya no te obedezca a ti, me obedezca a mí, para que tú veas que yo tengo más poder que tú. Y eso es lo que hay en el mundo hoy, una batalla de control. ¿Quién controla? Esa es la batalla de los medios de comunicación, porque estoy seguro que el 90% de los males que hay en el mundo tienen la culpa de los medios de comunicación, que está totalmente copado por el demonio y su capital Hollywood. Eso fue una guerra de él por el poder. Claro, que Él se lanza contra Dios, también como nos decía el padre Francisco aquella vez, porque el demonio pensó que había entendido a Dios. Y ese es el gran peligro cuando uno cree que entiende a Dios. San Agustín lo decía, si tú entiendes a Dios, ese no es Dios. Porque podemos entender a Dios y decir, eso es Dios. Si eso es Dios. Esas son la gente que muchas veces piensan que la misericordia de Dios es que ese Dios es tonto. Confunden misericordia con tontería y son dos cosas totalmente diferentes. El demonio pensó que había entendido a Dios y cuando vio a Dios dijo, eso no es gran cosa, yo soy tan bello como Él. Porque si no, Él no se lanza a esta guerra que de antemano sabe, si Él llega a saber que la tenía perdida. Por eso, ya que Él quiso herir profundamente a Dios, profanando la obra que Dios había hecho. Por eso se presenta a la mujer con este sembrar la duda. Así que Dios te dijo que de ningún árbol puedes comer. Lo cual era todo lo contrario que el Señor había dicho. De todo puedes comer, menos del árbol del bien. Fíjate que Él no dijo ni siquiera que no podía comer del árbol de la vida, podían comer del árbol de la vida. Claro que para llegar al árbol de la vida tenían que pasar por el árbol del bien y del mal. Y la mujer respondió. La mujer quiso entrar en diálogo con el demonio. Algunas personas piensan por qué ese demonio se lanzó con la mujer. Algunas personas piensan porque la mujer es la más débil, porque la mujer es la que más habla. Todo eso, pero no, el demonio se lanzó con la mujer por una sencilla razón. Ella sabía que la mujer tiene más sentido común que el hombre. Si el hombre viene y le dice a la mujer, tú sabes que ahora estuve hablando con una serpiente y me dijo, la mujer dijo, pero no solo te faltaba a ti, ahora habla hasta con la serpiente. Ahora, pero como fue al revés, la mujer fue la primera, la mujer supo darle la vuelta al hombre, porque créete en eso del sexo débil, créete en ese cuento. El demonio sabía con quién él sabía que si la mujer le hacía caso, el bobo venía atrás. Eso no tenía la menor, y así sigue siendo todavía la historia. Por eso todo el mundo tiene un génesis en su pero un poquito más profundo que eso, aunque el hombre engendra vida en el acto sexual, porque recuerden que el acto sexual es bendecido por Dios. El acto sexual se pervierte, ¿por qué? Por el pecado. Pero el acto sexual es lo que dijo cuando lo bendice: multiplíquense y fecunden la tierra. El acto sexual es de unas grandes bendiciones. Eso hablamos la semana pasada, de Dios al hombre, dentro del contexto de ¿qué? De una alianza, que ya vimos lo que era un contrato, vimos lo que era una alianza. Dentro de la alianza el sexo es bendecido, y por eso la iglesia lo eleva a sacramento. Es algo santo, es una alianza santa entre el hombre y la mujer, que hace de los dos una sola carne, o sea, hace una unidad. Y en esto, aunque el hombre engendra, es la mujer la que crea vida. Porque si no se pone la simiente, no se pone que la mujer, no hay vida. Y verdaderamente el demonio sabía que la mujer se parece muchísimo. Si podemos decir que alguien se parece a Dios, la mujer se parece más a Dios que al hombre. Porque la mujer no solo engendra, crea vida. Por eso decía que lo estuve consultando con varios veterinarios, inclusive hasta con un amigo mío de Israel, y yo me lo decía que el único animal que tiene himen es la mujer, pero los demás animales no lo tienen. O sea, mira tú como el Señor quiere decir
esa vida que se va a crear ahí tiene que surgir no de un encuentro de cualquiera que pasa, sino de una unión santa. Por eso hoy en día que todos los ataques del demonio a principios de este siglo, hasta que se ha enfocado contra la virginidad de la mujer. Fíjate que el demonio es muy sabio, sabe por qué va queriendo profanar. La batalla de él no ha cambiado. El demonio sigue con las mismas tácticas de siempre. Somos nosotros los que caemos y caemos. Y él sabía verdaderamente que profanando a la mujer profanaba la vida. Profanaba la vida. Por eso también se lanza primero contra la mujer. Y la mujer le dice, no, el Señor nos dijo al contrario, nos dijo que por eso, hermano, yo se lo voy a repetir, con el diablo no se puede dialogar. Mientras más lejos tú te pongas del diablo, mejor. Hoy todos los problemas que hay porque la gente dialoga demasiado con el diablo. En los medios de comunicación está lleno de programas de santería, de porquería. La gente se lee las cartas, anda con cristales de cuarzo. La gente anda continuamente en un diálogo con lo oculto. Y en lo oculto, Dios no tiene nada oculto. Dios es luz. La gente se oculta ¿dónde? ¿Alguien se oculta a las 12 del día en las arenas de Miami Beach? En la oscuridad. La gente se oculta en la oscuridad. En lo oculto, tú sabes ya quién está. Hoy en día un diálogo de todo el mundo tremendo con el demonio, con Satanás. Y la mujer dialogó con Satanás y le quiso explicar, le dijo, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios. No coman de él ni lo toquen, so pena de muerte. La mujer mismita le dio, sin que le preguntaran, le dio toda la historia. El demonio, dice, replicó la serpiente. Todavía no es demonio, es un querubín. Lo representa como esta historia espiritual, no de datos, esta revelación espiritual. Lo pone como una serpiente. ¿Por qué lo pone como una serpiente? Lo dijo al principio, por su astucia. El demonio es profundamente astuto. Yo se lo decía el otro día a las hermanitas, a las gemelas. Yo se lo decía el otro día, estaba hablando con ellas al final. Y le decía, el demonio, cuando se le presenta a los jóvenes, no se presenta rojo y echando llama por las narices. Porque si se presenta hacia un joven, el joven le huye. Se presenta vestido a la última moda y oliendo bien. No se rían. Que a lo mejor se está presentado a ti alguna vez oliendo bien y vestido de última moda. Con el mismo propósito. Profanarte. Y a los jóvenes le dicen en la discoteca, coge droga porque eso es cool. Pero no le enseña dónde terminan muchos jóvenes que cogen droga. Allá afuera Camilo House durmiendo tapándose con un cartón. O no termina como esas mujeres que tú ves por ahí por la calle, por el downtown pidiendo dinero, que sin dientes parece que tienen 90 años y tienen 30 y pico de años. El demonio no le presenta eso. El demonio le presenta, no, si todo está... Y así se le tiene que haber presentado a la mujer, de una forma no como una serpiente, sino, dice serpiente por la astucia, pero a veces en este momento no es alguien horrible, es alguien extremadamente hermoso y con un lenguaje tremendo. Por eso le dice una de las primeras de las 3 mentiras del diablo, replicó la serpiente, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que comieres de él, se te abrirán los ojos y serás como dioses. Conocerás la diferencia entre el bien y el mal. Esa es la primera mentira que le dice el demonio a la mujer. Que no es una mentira, es una media verdad. Porque ¿qué es lo que le dice el demonio a la mujer? El día que comas del árbol, el día que hagas lo que a ti te dé la gana, sin contar con Dios, primero se te abrirán los ojos. Esa es la primera mentira. La segunda mentira, serás como Dios. Y la tercera mentira, nunca morirás. Esas son las tres mentiras que el demonio le dice a la mujer y que el demonio sigue diciendo después de miles de años, y nosotros se la seguimos comprando. Es que Dios sabe muy bien, ¿qué es lo que le quiso decir? Dios está mintiendo. El día que comas de ese fruto, se te abrirán los ojos. ¿Y por qué se te van a abrir los ojos? Porque vas a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Precisamente, eso es el árbol del bien y del mal. ¿Le dijo mentira? No le dijo mentira. Si Dios le dijo, no toques definir qué es bueno y qué es malo, porque eso me pertenece a mi autoridad. Y la mujer y el hombre definen qué cosa es bueno y qué cosa es malo, por supuesto que van a conocer la diferencia entre el bien y el mal, pero no ya desde la visión de Dios, sino desde la propia
visión. Y hay una gran diferencia. ¿Qué cosa es bueno y qué cosa es malo desde los ojos de Dios? Y qué cosa es bueno y qué cosa es malo desde los ojos míos. Ahí es donde viene la gran diferencia. Hoy en día, ¿qué es lo que te dicen en el televisor y todos los medios de comunicación? No, si eso es lo que yo siento. Punto. Si tú lo sientes, pues entonces está bien. Y esa es la tontería que podemos repetir por ahí, lo podemos repetir a todo tipo de pecado, desde el dichoso Alberto Cutier hasta cualquiera muchachita que sale en estado. Ay, pero yo estoy enamorado. Esa es la respuesta del demonio. Entonces, si estás enamorado de la mujer de tu mejor amigo, ¿te vas a acostar con ella? Sí, te acuestas. Si tú decides lo que es bueno y lo que es malo para ti. Porque si a ti te gusta la mujer de tu mejor amigo, para ti es bueno y te acuestas con ella. Ahora, si lo miras de los ojos de Dios, piensa la herida que le va a hacer a tu mejor amigo, el daño que vas a hacer a esa familia, la degradación que vas a hacer con ella. ¿Tú ves la diferencia de lo que es ver el bien y mal desde tus ojos o de los ojos de Dios? Cuando tú lo miras de tus ojos, tú te fijas solamente en ti. Y ese es el pecado, ese es el origen de todo. Y más pecado es definir tú lo que es bueno y lo que es malo y decir a la gente, tú que no estás de acuerdo conmigo, te equivocaste. Eso ya es soberbia, eso es el colmo del pecado. Porque tú puedes pecar y decir, Señor, como dijo el joven en la parábola del padre bueno, pues el Señor, he pecado contra el cielo, Padre, he pecado contra el cielo. Y cuando dice, no, yo no he pecado, si lo que yo hice está bien porque yo estoy enamorado. Punto. Esa es la glorificación del hice mal, pero tú lo tienes que aceptar. Y eso es lo que le dijo el demonio, la primera mentira del demonio a la mujer. Primero le dijo la mentira, Dios no quiere. Era una media mentira porque claro que Dios lo quería. Le lo dijo, no comas, no le dijo nada nuevo. Dios no quiere que comas del árbol de... Eso fue lo que le dijo el Señor, no comas del árbol del bien y del mal. Ahora, ¿y por qué no comas del árbol del bien y del mal? Porque se te van a abrir. Eso lo sabe, eso el Señor lo sabía, no le dijo nada nuevo. Ahora lo que vamos a ver después es que no le dijo las consecuencias de cuando se le abrieran los ojos. No le dijo después, como el muchacho que se mete en droga, no le dice a dónde lo va a llegar la droga, nada más que le dice en presente. También tenemos que pensar que no vive en el futuro, vive siempre en presente. Eso es un misterio del tiempo. Y también le dice, Dios, que se te verán los ojos, serás como Dios. Serás como Dios. Tú, claro que va a ser como Dios. Si Dios se reserva una sola cosa y tú la haces, tú te hiciste igual a Dios. Lo único que Dios se reservó, lo tomó. Pero no le dice cómo van a ser las consecuencias de querer ser como Dios. Y le dice la última mentira. ¿Cuál es el último que le dice? No morirás. Vas a ser eterno. Y dice que como vieron la mujer que el árbol era bueno para comer y apetecible para la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Por supuesto que es bueno hacer lo que uno le da la gana. Es malo regirse por regla. A nadie le gusta regirse por regla. A mí siempre los monjes me han dicho que lo más difícil de guardar en el monasterio no es el voto de castidad, es el voto de obediencia. Qué difícil es ser obediente. No sé cómo me dijo un monje sabio que me dijo una vez, para mí lo que más yo aprecio del monasterio es el voto de obediencia, porque no tengo que romperme la cabeza en qué es bueno y qué es malo. Yo hago lo que me dicen y si está errado es culpa de que me mandó delante de Dios. Digo, hermano, eso es una forma sabia. Este monje me decía, a mí la obediencia me simplifica la vida, nada más que hago lo que me dice. Pero hay algo dentro de uno que uno tiene que llegar a un grado de perfección espiritual para llegar a entender eso. Porque siempre tú estás, bueno, ¿y por qué? ¿Y quién es? ¿Quién es él? Exactamente. Es lo que la mujer vio de fruto. Primeramente, que era bueno para comer. Excelente hacer lo que uno le dé, su realísima gana, apetecible a los ojos. Así se presenta, como le dije ya, se presenta el demonio. El demonio se te presenta, un hombre casado se le presenta a una muchacha joven y por supuesto que es apetecible a la vista. Ahora no sabe las consecuencias que eso te puede llegar dando, inclusive a ti mismo. Inclusive a ti mismo. Porque el pecado tiene consecuencias, eso es lo que a nosotros se nos olvida. Todo el mundo ve la primera fase del pecado, pero no sabe que sea lo que sea, el pecado tiene, y anótalo. Alberto Cutier va a ver la consecuencia de su pecado.
y nosotros lo vamos a ver. Y le digan que sí, porque si la ve también todos ustedes y yo la vamos a ver, la de nosotros. Si no lo estamos viendo también. Lo que pasa es que son pecados públicos, pero hay pecados nuestros que son privados. Pero también tienen consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Un hombre puede andar en un camión, encontrarse una prostituta en el norte de la Florida, en un pueblo, y acostarse con la prostituta, donde nadie lo vio, en unos matorrales. Decir, a mí nadie me vio. Ese pecado tiene. Aparte de la comunión de los santos, como mancha el cuerpo de Cristo, aparte de eso, cuando Él viene para acá, te empieza a justificarse. ¿Por qué yo lo hice? Porque mi mujer ya no me da lo que me tenía que dar, no se ocupa de mí. Él empieza a justificarse de por qué hizo el mal, para que su mal lo ver, para su mal verlo como bien. Y cuando llega a la casa, ¿con quién la toma? Con la mujer. Consecuencia. Aunque alguien lo vio, todo pecado malo, hermano, tiene consecuencias. Aunque al principio siempre Satanás no presenta el pecado como malo, lo presenta aquí como dice que desde el principio, que era apetecible a la vista. Y ahora viene, esto sí es falso discernimiento de la mujer. Y dice, y excelente para lograr sabiduría. Por supuesto, tú vas a saber lo que es bueno y lo que es malo, no necesitas que nadie te lo diga. Y tan campante tomó del fruto, y se lo comió. Y así hacemos nosotros cada vez que el demonio nos tienta. El demonio siempre te va a tentar. ¿Se acuerdan de lo que es la tentación? Los 3 grados con que el demonio ataca: tentación, opresión y posesión. El primer grado de ataque del demonio es la tentación. Lo he explicado muchas veces, ustedes saben lo que es la tentación. La tentación no es pecado. Cristo fue tentado. La tentación es un acto externo. El demonio tienta a ver en qué lado tú estás flojito. Eso él lo hace con todo el mundo. Nadie se escapa de la tentación. Ahora viene la segunda frase de ataque del demonio. Cuando la tentación, tú reaccionas a la tentación y le dices dónde está el árbol tuyo de la vida, él va por ahí y te agarra. Entonces eso se convierte en opresión. La opresión es un ataque externo, pero un área determinada de la vida espiritual o física del individuo. Él encuentra un área que a ti te quita la paz y te agarra por ahí, te machaca, te machaca, y te machaca, y te machaca por esa misma área. Puede ser la depresión, puede ser el sexo, puede ser la droga, puede ser el mal genio, el área que encuentra tuya que está débil. Creo que el 90% de la gente hoy en día que yo conozco, todo el mundo padece de algún tipo de opresión. La tentación se va con la oración y con el nombre de Jesús. Eso es fácilmente vencible. Ahora la opresión hace falta oración de liberación. Y hay veces que es fuerte. Siempre la persona se libera porque el poder de Jesús es más grande. Y ante el nombre de Jesús, él mismo se tiene que arrodillar, demonio. Pero hay veces, hermano, que la gente viene tan oprimida que la batalla es larga, muy larga. Y está el tercer grado, que es el grado, gracias a Dios, casi nunca existe, que es la posesión. En la posesión ya tú tienes que voluntariamente que entregarle todo tu ser, quien tú eres interno al demonio. Y el demonio, la posesión es que ya el demonio toma la voluntad tuya. Ya no es tu voluntad la que actúa, es la voluntad de él dentro de él. Ya no es un ataque externo. Casi muy rara vez que la persona tiene que haber hecho pacto satánico o haberse metido bien profundo en las cosas de la tiniebla para que haya posesión. Pero la mujer inmediatamente comió. Todo el pecado es algo que uno lo hace rapidísimo. Cuando vienes a ver, tú no te diste cuenta. Y ahí es donde está él. Y a mí me maravilla las personas que me escriben a EWTN y me dicen, no, porque yo no me confieso porque a mí me da pena. Yo digo, yo lo entiendo. No te dio pena pecar delante de los ojos de Dios y del rostro de los ángeles. Y te da pena reconciliarte con Dios. Aquí hay algo raro, porque la pena te debió haber dado el pecar delante del rostro de Dios y del rostro de los ángeles. Ahí te debió haber dado la pena, pero ahí no te dio ninguna pena. Ahora tienes el medio de reconciliarte y te da pena. Es que el demonio sabe cómo actúa inclusive en la vida del cliente de la mujer. Vio que era bueno, se lo comió y le dio a su marido que igual comió. Esa es, lo dice el apóstol Pedro, eso es también una de las características que hablamos también que el Papa Pablo VI habló del demonio. Que no solo eres intrínsecamente malo, que él contamina todo lo que tiene en su entorno. El demonio no se conforma con atraparte a ti. Cuando te atrapa a ti, quiere contaminar
a todo el que está alrededor tuyo. Eso cuántas veces, a mí nunca se me olvida, hace mucho tiempo eso, en una fiesta de Navidad del negocio de giro de nosotros, había un vendedor que había estado metido en bebida, heavy, era borracho, y en el nuevo caminar, cuando comenzó el nuevo caminar, y se salió de la bebida. Estaba en una fiesta de Navidad. Yo quisiera que ustedes vieran cómo todos los colegas de él querían de todas formas que él bebiera. ¿Cómo querían que él bebiera? ¿Por qué? Porque querían que esa persona volviera a caer. Él en vez de decir, me alegro que este hombre haya salido aunque yo no pueda salir todavía. No, ellos querían que esa persona volviera. ¿Tú sabes por qué? Porque esa persona entre ellos era una bofetada. Yo salí, y yo como ustedes pude salir, ustedes pueden salir, lo que pasa es que ustedes no quieren. Y hermano, el pecado nunca viene solo. Siempre trata de buscarse compañía. Entonces, y aquí viene la consecuencia en el versículo 7. Entonces se les abrieron a ambos los ojos, se vieron que estaba desnudo. Aquí se cumplió lo que el demonio le prometió, se cumplió. El día que comas del árbol del bien, ¿qué cosa? Se te abrirán los ojos. Pero cuando se abrieron los ojos, en vez de darse cuenta que eran los dueños de todo, se dieron cuenta de ¿qué? De que estaban desnudos. Esto no tiene nada que ver con sexo ni nada que se le parezca. Quiere decir que los hombres, cuando vieron los ojos, se dieron cuenta que todo lo que tenía era de Dios y lo habían perdido. Ay, hermano, pero sí pasó en el pecado. Antes de Jesús, por supuesto. Muchas veces cuando uno abre los ojos ya está metido hasta aquí. Recuerden, nosotros ahora tenemos la redención de Jesús, pero en este momento faltaba. Aquí no hubo remedio. Ya a partir de este momento, cuando los dos comieron del árbol del bien y del mal, la raza humana se dañó. Porque inclusive hasta nosotros, que después que somos bautizados, después que el Señor nos adopta como hijos suyos, recibimos de nuevo la gracia que nuestros padres perdieron, siempre nuestra humanidad queda dañada. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? La concupiscencia. Que es lo que Pablo decía, ¿por qué queriendo hacer el bien, hago el mal? Eso es que aunque el Señor nos da la gracia, aunque el Señor nos adopta de nuevo como hijos, algo dentro de nosotros quedó dañado por culpa de una acción irresponsable de esta gente. Hermano, por eso uno tiene que pensar siempre, porque el pecado tiene consecuencias. No para nosotros, para generaciones. El pecado no es solamente un acto tuyo de un momento. Tú tienes que pensar qué consecuencia puede traer ese acto tuyo que estás haciendo de desobediencia a Dios. Y esta es aquí se realizó lo que el diablo, se te van a abrir los ojos. ¿Se les abrió o no se les abrió? Sí. Vaya si se les abrió, pero no vieron lo que él les prometió. Vieron que habían perdido absolutamente todo. Es la primera consecuencia del pecado. Se dieron cuenta que todo lo que tenían era pura gracia. Acuérdense que en ese momento esta gente eran totalmente llenos de gracia. Estaban en total comunión con Dios, inmaculados. No tenían ningún tipo. En este momento lo perdieron absolutamente todo. Y dice en esta forma, esta explicación profunda, que esta explicación es más profunda que si fuera un libro de datos, dice que en ese momento oyeron ruidos de paso. Dice que era el Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y la mujer se ocultaron de la vista de Adonai, del Señor. Por supuesto, esta forma tan hermosa, a la hora de la brisa. Siempre la gente cuando sale a caminar, a dar una vuelta alrededor de la manzana, siempre cuando es por la tarde, cuando ya la brisa corre. ¿Con quién sale? Siempre con una persona amiga tuya. Tú no, al primero que dice, oye, ven acá, como la cucarachita Martina, ¿quieres dar una vuelta con...? Tú no le dices al primero que pase que si quiere dar una vuelta contigo. ¿Con quién tú sales a dar la vuelta? O llamas a una vecina que tú tienes buena amistad, o llamas a un amigo o al esposo. O sea, quiere decir que esto de caminar a la hora de la brisa, quiere decir que había ¿qué cosa? Unidad, intimidad. Y oyeron. Lo primero que hizo fue que oyeron los pasos. Ay, hermano. Y ahora me pregunto, ¿no estarás oyendo tú los pasos de Dios? Y ahora hay dos actitudes solamente delante de los pasos de Dios. O tú te alegras o te escondes. El que no las debe, no las teme. Toda esa gente que anda aterrorizada con el fin del mundo, un verdadero creyente debe estar ansioso porque Jesús llegue. Yo a veces que le digo al Señor, Señor, acaba de llegar el Señor. Ahora, si tú tienes miedo que el Señor venga, tú estás en la fase todavía de Adán y Eva. Oye los pasos de Dios y tienes miedo. Arregla tu vida. Porque puede ser que llegue esta noche y tú no te des cuenta. Y cuando abras los ojos te des cuenta que estás desnudo también y ya no tienes arreglo como esta gente. Oyeron
los pasos de Dios. ¿Y qué hicieron? Se ocultaron. Esta es la segunda consecuencia del pecado. El primer pecado, la primera consecuencia es, te das cuenta, que te abren los ojos y te das cuenta que lo has perdido. Segundo, le tomas miedo a Dios. Hasta ese momento, aparentemente por lo que dice aquí, el hombre y Dios eran amigos, caminaban juntos cuando hacía fresco. En ese momento, el Señor baja, camina con el hombre y ellos se esconden. Esa es la segunda consecuencia del pecado. Cuando tú pecas, inmediatamente te apartas de Dios. Sin que Dios te expulse de su lado, sin que nadie te saque de la iglesia, tú mismito te vas apartando. Dice que Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este le contestó, te he ido a andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Eso es terrible. El hombre que era amigo de Dios sabe que todo lo perdió, tiene, porque la otra condición era haberse decidido, Señor, perdóname. Pero optó por lo más fácil. Es más fácil esconderse que pedir perdón a Dios. Y muchas veces uno se esconde dentro de sus propias excusas. ¿Cuántas veces uno se esconde dentro de la propia excusa? No me quedó más remedio, la culpa no la tuve, que es la tercera consecuencia. Y Dios le replicó. Este diálogo para estar un retiro un fin de semana entera. ¿Quién te ha hecho ver que estaba desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Esta es la tercera consecuencia la tercera consecuencia del pecado y del pecador, es que tú nunca asumes que tú pecaste por sinvergüenza. Si tú dices, alguien fue culpable de que yo pecara. El día sexto, o a principio del día séptimo, ¿qué fue lo que dijo el hombre cuando vio a la mujer? Esta es hueso de mis huesos y carne. Y a poco rato que dice, la mujer que tú, ese tú implica muchas cosas. Ese tú implica que Adán le dijo a Dios, si tú no me la llegas a dar, yo no peco, la culpa la tienes tú. Y eso es para llorar, porque eso es lo que hacemos tú y yo continuamente. Cuando decimos, ¿por qué Dios me hace eso a mí? Cuando lo más seguro es que el 99% te lo hayas hecho tú mismo, por sinvergüenza y por necio. Y después le echa la culpa y oímos ese lamento. ¿Por qué Dios? Hermano, Dios no hace nada. Tú te lo haces. Yo nunca he visto que Dios haga nada. Tú eres quien te lo hace. Y después aumentas el pecado echándole la culpa a Dios. Y yo les cuento una vez que a mucha gente le parece que es duro, por ahí me tienen sin cuidado. Yo de hecho te cuento otras veces, esta persona que le prestó un carro al hijo de 16 años para que diera una vuelta por la cuadra, el muchacho chocó con un carro de la Coca-Cola y se mató. Y en el velorio estaba dando gritos, ¿por qué Dios me hizo eso? Y la verdad que no puedo más decir, Dios no te lo hizo, lo mataste tú, por el responsable. Porque muchos 16 años para que sea macho no se le dé el carro. ¿Cómo que Dios? Tú tienes la culpa, asume lo que fuiste tú. Así que para cómo ofende, él sabe bien que a los 16 años un niño no tiene responsabilidad para coger un carro y salir por ahí. Eso es un ejemplo, pero puede ser muchos ejemplos. Antes de tú decir por qué Dios me hace eso a mí, piénsalo 3 veces, porque estás añadiendo insulto a tu pecado. Revisa para atrás. Como decía Salvador Gómez cuando daba el retiro, nunca le pregunta a Dios por qué, sino pregúntale para qué. Cuando tú preguntas por qué estás acusando a Dios, cuando preguntas para qué le estás pidiendo, Señor, revélame un misterio que yo no conozco, porque yo no entiendo. Como dice Romanos, todo obra para bien del que ama al Señor. Pero es una de las consecuencias del pecado. Se rompió la unión que había en este ser primero pareja de la creación. Ya no es más unión, ya no es hueso de mis huesos, ya es la mujer que tú me diste. O sea, se rompe la unidad, eso también lo hace el pecado. El pecado inmediatamente rompe, divide. El pecado divide, el pecado, y eso lo he dicho continuamente. Lo único que Dios no sabe es dividir. Dios no sabe dividir ni restar. El Señor nada más que sabe multiplicar y sumar. El pecado divide y resta. Y eso es lo que entra en nuestra familia, eso es lo que entra en nuestra vida, eso es lo que entra en muchos ministerios. Que empiezan las divisiones y empieza el restar. Hermano, no ha cambiado. Dijo después Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y la mujer contestó, la serpiente me sedujo y comí.
Y ninguno de los dos dijo mentira. El hombre comió porque la mujer y la mujer cayó. Ahora el querubín sí no pudo decir nada, porque nadie lo sedujo, ni nadie lo engañó. Y ahí está el pecado del demonio. Este es el gran pecado del demonio. El hombre tiene redención. ¿Por qué el hombre tiene redención? Porque fue empujado. El demonio no tiene redención porque nadie, él solo se da. O sea, el hombre no era malo, se volvió malo por un agente externo. Este ser se volvió malo por dentro. Y no hay nada peor que ser malo de adentro. A ti alguien te embulla, te empuja y eso tiene. Ahora, cuando la maldad tuya nace espontánea, hermano, y ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema muy, muy serio. Entonces aquí, el que comenzamos la semana que viene, aquí comienza la segunda parte. Porque aquí Dios podía haber destruido la creación. Dios podía haber destruido la creación. ¿Sí o no? Sí. Pues no. Porque el Señor es fiel. El Señor nunca hace una alianza y la rompe. El Señor jamás hace una alianza y la rompe. El Señor es fiel y le dijo, los bendijo y los santificó. Y le dijo, llenen la tierra. Israel pecó, porque vamos a ver que esto que pasa en el hombre, vamos a ver en el Éxodo, pasa de nuevo en Israel, la misma historia, ya no en una pareja, sino en un pueblo. Israel pecó contra el Señor. ¿Y el Señor destruyó Israel? No. Le dio palos. El Señor tenía una alianza con Israel. Y esa es la alianza que el Señor hizo con la iglesia. ¿Y la iglesia ha sido infiel? Ni hablar. Pero el Señor no se aparta de la iglesia porque tiene una alianza. Sobre esta roca edifico mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Él tiene una alianza con la iglesia y la iglesia, el Señor no la rompe porque eres fiel. Cuando Él promete algo, Él es fiel por los siglos de los siglos. A los 300 años no la rompe porque el Señor es fiel. Nos va a dar palo y nos sigue dando palo y nos hace pasar vergüenza. Y eso es lo que está pasando. El Señor está sacudiendo la mata de la iglesia y nos tiene la cara roja de vergüenza. Pero no lo hace por malo, lo hace porque como no puede romper la alianza, nos está purificando. El Señor no va a destruir Él es una alianza. Bendice y santifica a la creación. Vamos a ver entonces ahora cómo hay una promesa de creación en el capítulo 3.15, que la vemos la semana que viene, que se llama el protoevangelio, porque es el primer anuncio de la buena noticia. Hasta ahora lo que hemos visto aquí todo es, ¿qué es lo que hay aquí? Un verdadero desastre. El ángel se corrompió, el hombre se corrompió, se dividió, lo que era bueno se ha vuelto ¿qué cosa? Un caos, hay angustia, que no había angustia, todo eso, pero en medio de todo esto el Señor va a dar una tremenda promesa. ¿Y quién fue la primera que cayó? Una mujer, y la promesa la va a dar sobre otra mujer, porque con lo mismo que cae, el Señor levanta. O sea que todo esto tiene el Génesis tiene una profundidad. Estoy dándolo a salto porque no tenemos chance de tener mucho tiempo en el Génesis para poder entrar en el Éxodo, pero todo esto tiene muchísimo. Ojalá que ustedes lo lean y lo lean como lectio divina, lo lean y lo mediten, porque hermano, todo esto que pasó a esta primera pareja, que pasó a Israel, que le está pasando a la iglesia, te pasa a ti y a mí todos los días en la vida de nosotros. Todos tenemos un árbol del bien y del mal. Y lo mejor del caso que es lo que nos falta ahora. El árbol del bien y del mal daba acceso a ¿qué cosa? Al árbol de la vida. Al árbol de la vida. El hombre tiene un problema. Fíjate, la creación, que todo era perfectamente bueno. Miren que nosotros nos damos cuenta de la clase de angustia que hay en medio de todo esto. ¿El hombre conocía la angustia hasta ese momento? No. ¿Conocía la desesperación? No. Todo esto entró en la vida del hombre de hoy. Y así pasa en nuestra vida. Puede ser que todos estemos bien hasta ahora y mañana pecamos y cae en nosotros la angustia, la desesperación, la destrucción de todo lo que nosotros conocemos y tenemos. Muchas veces, ¿por qué? Porque nos pusimos a conversar con el mal y no lo atajamos a tiempo. Todo esto es algo como aquel retiro que dimos, que yo solo dije que todo el mundo en su vida tiene la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todos tenemos en la vida todos los capítulos en nuestra vida, y para eso te quita la palabra de Dios, para expresarnos en medio de toda esta vida que tenemos cuál es la voluntad de Dios. Lo que tenemos que quedarnos en esta noche es con este mensaje. Esta creación que no pudimos entender, que era perfectamente buena, todo se puso patas arriba.
patas arriba. ¿Por qué? Porque el hombre quitó su obediencia de la autoridad de Dios y la traspasó a sí mismo. El Señor le dijo, bendice y procrea y a fructificar la creación. Yo te voy a decir qué camino tienes para santificar y para fructificar que es mi voluntad, que es lo que es bueno y lo que es malo. El hombre prescindió de eso y dijo, ahora yo lo voy a hacer a mi forma porque a mí me gusta así. Y a partir de ahí, hermano, entró en mal en el mundo y ese es el gran misterio. A partir de este momento que vimos, la creación se apartó de Dios para centrarse en sí misma. El hombre ocupó el lugar de Dios. ¿Y cómo se llama cuando lo que no es Dios ocupa el lugar de Dios? Idolatría. El hombre se hizo su propio ídolo, su propio Dios. Yo sé la medida de lo que hago y lo que no. Vamos a ver después porque Dios se encarna, porque Jesús se encarna en hombre. Eso también tiene todo que ver con esto. Pero vemos que por primera vez en la historia, en una creación perfectamente buena, entra el mal. Y ahí está la respuesta muchas veces que la gente se pregunta, ¿por qué si Dios es bueno, hay mal en el mundo? Y yo siempre le pongo el ejemplo como un padre que trabaja toda la vida y hace un negocio funcional, perfecto, gigantesco, un negocio que produce, y el papá ya se va a retirar y le dice al hijo, mira, coge el negocio, esto es para ti, para que tú, y a los 6 meses el hijo lo pierde por borrachera, por no ir a trabajar. ¿De quién es culpa que el negocio haya quebrado? Del hijo. ¿Cómo lo entregó el padre? Muy bueno. Ahora, lo último es que el hijo le eche la culpa al padre de su ineficiencia. Eso fue lo que le pasó a la creación. Dios le entregó al hombre la creación perfectamente buena. El hombre, la creación desde el principio, la manipuló a desentenderse de Dios y centrarse. Ahí entró el mal en el mundo y el mal sigue en el mundo hasta el día de hoy. ¿Por qué hay tsunami en Indonesia? Porque nosotros hemos destruido la tierra y la seguimos destruyendo. ¿Por qué hay pobreza en el mundo? Porque unos cuantos se tragan lo que debe ser de los otros. Eso es, pero no es culpa de Dios. El Señor nos le ha dado a América Latina una riqueza impresionante que se la han robado todo. Eso no es culpa de Dios. Ahí podemos decir lo que el Señor lloró sobre Jerusalén. ¿Qué más puedo hacer por ustedes que no hiciera? Porque por último, vamos a ver después cómo nos trae el Mesías que viene a restaurarlo todo. Sin embargo, la mitad de la gente no lo acepta, al contrario. Ahora yo creo que en estos últimos tiempos se ha cometido un pecado más grande. Yo creo que el pecado original, si no es una herejía decir eso. Para mí la clonación es uno de los pecados, es un pecado más grande que el pecado original. Porque con la clonación el hombre ha querido ocupar lo último que le queda a Dios. Ya hacemos lo que nos da la gana. ¿Qué es lo que da todavía a Dios? El Señor de la vida. Y ahora hemos querido crear vida para decir, tú ni siquiera puedes crear vida, nosotros vamos a crear vida. Hermano, este es el último intento de desprendernos de Dios. Y la gente no se ha dado cuenta de eso. La clonación es uno de los últimos insultos lanzados al rostro de... ¿Y quiénes promueven la clonación? Los mismos que apoyan el aborto. Fíjate que son la misma gente. Queremos destruir la vida que hace Dios, pero queremos crear. Si estamos matando millones de bebés, ¿para qué queremos clonar a nadie? El pecado original no tuvo consecuencia automática. Yo hay veces que tiemblo porque nadie se puede imaginar esto de la clonación, qué consecuencia puede traer al mundo dentro de un tiempo. Yo creo que nadie se ha dado cuenta de la clase de insultos que el hombre ha lanzado al rostro de Dios. Y después somos tan poca vergüenza que cuando pasan cosas como el 9/11, ¿qué decimos? ¿Por qué Dios permite? ¿Dónde estaba Dios? Dios no estaba, lo hemos echado de la creación del país, de la familia. Dios no está. Entonces, ¿cómo tú quieres? ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta más perversa que ha habido en los Estados Unidos. Cada vez que ¿dónde está Dios? No está. Nosotros lo hemos echado. Y si tú no lo echaste, tú has permitido que lo echen. Porque una nación que de diferentes dominaciones, no todos son de la misma iglesia, pero todos somos cristianos, que es mayoritariamente cristiana la nación, que hayan quitado la oración de las escuelas por un puñadito así de ateos que no llegan ni al 2% de la población, que hayan aprobado el aborto. ¿Tú sabes por qué? Porque los ateos son militantes cuando nosotros no lo somos. Andamos peleando unos con otros en vez de luchar por la vida y por las bases del cristianismo.
Y cuando el bien se calla, el mal. Yo no entiendo cómo en este país se quitó la oración de las escuelas, habiendo una inmensa mayoría cristiana. Cómo la Navidad está desapareciendo, habiendo una inmensa mayoría cristiana en este país, para proteger a 2% de musulmanes y 3% de judíos. Y yo sé bien, y todos los que fueron conmigo saben que en el jubileo en Israel, el Knesset, el Parlamento de Israel, sacó una ley parlamentaria prohibiendo poner adornos de Navidad en el Estado de Israel. Y todos los hoteles tuvieron que quitar hasta los Santa Claus, que no tienen nada que ver de... Entonces, ¿cómo tú prohíbes en tu país poner signos navideños y vienes a este país que es cristiano prohibir que tú pongas los de nosotros? Pero ¿sabes por qué pasa todo eso? Porque nosotros porque la democracia es el respeto a la minoría, pero con la voluntad de la mayoría. Entonces yo no entiendo que para satisfacer el 4% de la población haya que eliminar la raíz cristiana de este país. Y todo esto está pasando ante la indiferencia de todos nosotros. No nos importa. Sabíamos que iba a ser un presidente que lo primero que iba a hacer era quitar la ley que protege el aborto parcial, que la misma iglesia tuvo la desvergüenza de votar en un 60% por él. Hermanos, eso es una realidad. Cada cual tiene lo que se merece. ¿Cuántos católicos votaron? A mí no me importan los planes que tenga social el presidente, no me importa, no estoy diciendo que sea algo bueno o que sea malo, partiendo de la base, un católico no puede votar por alguien que apoya el aborto. Pero eso no se dijo. Y entonces, como no se dijo, algunas personas se agarran de eso para decir, yo no lo sabía. Mentira. Somos responsables de las consecuencias de este país, de lo que puede pasar en este país, por la cobardía de nosotros. Y no estoy hablando de partidos políticos, porque Kerry era católico y yo tampoco nunca en la vida hubiera votado por él, porque apoya el aborto. O sea, esto no es personal ni es por nada, es la misma Pelosi, que es la reina de todo eso ahí, que desafortunadamente es católica. A tal punto ha llegado ¿Tú sabes qué cosa es todo eso? El pecado original. Yo sé lo que dice la iglesia, pero a mí no me importa. Yo hago lo que yo considero. Hermano, la humanidad no. Entonces, la consecuencia es que cuando viene la mano de Dios, no la mano de Dios, como decía San Agustín, al que se aleja de Dios, todo se aleja ahí. Si esta nación se ha alejado de Dios, esta nación cae en manos del otro, porque aquí en el territorio o estás conmigo o estás en contra mía. Si esta nación se ha alejado de Dios, irremediablemente cae en la mano del otro. Y así como Dios da vida, el otro lo único que puede dar es muerte. Y el demonio no engaña a nadie. Él, cuando tú lo sirves, te premia. Te premia con lo mejor que puede dar. ¿Qué es lo mejor que puede dar? La muerte y la división. El que piense lo contrario no ha visto la historia. El demonio ni siquiera engaña a nadie. El Señor es Señor de vida y Él da vida. El demonio es Señor de muerte y da muerte. Y si mejor le sirve, más muerte te da. Más abundancia de muerte te da. Y en consecuencia tenemos toda Hollywood, toda la caterva esa, que todos están podridos de servir al demonio. Mira cómo han terminado la mayoría. Si no muertos, tomando pastillas para poder dormir. Pero bueno, hermano, nosotros lo único que podemos hacer, personalmente lo podemos hacer es, en mi vida, vamos a ver lo contrario de Adán y Eva, en mi vida, no decidir lo que yo creo que es bueno, sino decidir lo que el Señor dice que es bueno. ¿Qué eso cómo se llama? Obediencia. Obediencia. ¿Cómo podemos saber lo que el Señor es bueno? Lo que quiere el Señor, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Como siempre, de hecho la gente lee el sermón del monte. Si tú ajustas tu vida al sermón del monte, créeme que vas a estar en la voluntad de Dios. ¿Es fácil? No es fácil. Es la batalla que decía San Pablo. Pero por lo menos tenemos que dar la batalla, como la respuesta cuando San Pablo le dijo al Señor, quítame la espina. El San Pablo quería las cosas fáciles. Ponme una vacuna para parar de sufrir. Y el Señor le dijo, ¿cuál es la vacuna? Te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Esa es la vacuna, la gracia. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Dice, el Señor sabe lo que dice. Cuando nosotros somos débiles, si tú eres débil, quiere decir, si tú eres humilde, tú sabes que el Señor, lo que tú tienes que hacer. Que es lo contrario cuando tú eres soberbio. Cuando tú crees que todo te lo mereces y tú te lo debes, ahí es cuando tú eres fuerte, deja al Señor. Como decía Sor María de Jesús crucificado, que nunca me canso de pensar en esa frase de Sor María de Jesús crucificado. Al cielo entran todo tipo de pecado, menos
¿Qué cosa? La soberbia. Y en el infierno hay todo tipo de virtudes menos humildad. Es una persona que es humilde nunca va a perderse. Una persona que es humilde, una persona que reconoce que el Señor está sobre uno. Por eso hoy en día el demonio es el señor de la vanidad. De decir, tú puedes sin necesidad de Dios. ¿Para qué necesito a Dios? Que el Señor nos aparte de todo eso, que los ángeles y San Miguel Arcángel de la batalla por cada uno de nosotros. Amén.